Interceptó su rayo de plasma en pleno vuelo, y ahora deben unirse por una antigua costumbre. La cápsula de escape del capitán Vex Riker se sacudió violentamente mientras penetraba la atmósfera del mundo desconocido. Alertas carmesí parpadeaban en el panel de control, arrojando un brillo ominoso sobre su rostro empapado en sudor. Las barreras térmicas de la cápsula estaban fallando y los sistemas de navegación se habían desconectado por completo. Solo un poco más, miserable pieza de tecnología, masculló Vex, su poderoso brazo esforzándose contra el mecanismo de dirección manual. Los músculos de su antebrazo se tensaron con el esfuerzo de luchar contra la trayectoria de la cápsula. La nave de emergencia había sido su último recurso después de que la fragata de investigación Meridian sufriera un fallo catastrófico en la propulsión. Como jefe de seguridad, Vex había permanecido a bordo hasta que cada miembro del equipo científico había evacuado, antes de finalmente lanzar su propia cápsula directamente hacia una tormenta electromagnética que había inutilizado la mayoría de sus sistemas. A través del visor, observó una vasta extensión de denso bosque azulado y terreno escarpado que se precipitaba hacia él a una velocidad alarmante. Vex tensó su cuerpo, los músculos contraídos bajo su maltrecho equipo táctico. Las sombreras de su armadura rozaban contra el arnés mientras luchaba por nivelar el descenso de la cápsula. La nave colisionó con la superficie del planeta con una fuerza aplastante, arrasando la maleza y rebotando contra formaciones rocosas antes de finalmente detenerse con un chirrido en un pequeño claro. Durante varios latidos, Vex permaneció inmóvil, evaluando mentalmente su condición física. Nada parecía roto, aunque su cabeza palpitaba sin piedad y sangre caliente goteaba de un corte sobre su ceja. «Informe de estado», ordenó, su voz ronca por el humo acre que llenaba la cabina. «Soporte vital crítico. Comunicaciones fuera de línea. Navegación fuera de línea. Baliza de emergencia activa», respondió mecánicamente la voz sintética de la cápsula. Vex se desabrochó y tomó el kit de supervivencia de emergencia de su compartimento bajo el asiento. Al menos la baliza funcionaba. Si alguien del Meridian había sobrevivido, podrían rastrear su ubicación. Hasta entonces, necesitaba agua y refugio. La escotilla de la cápsula gimió en protesta mientras la forzaba para abrirla, permitiendo que entrara una ráfaga de aire sorprendentemente respirable. Vex inhaló profundamente, agradecido de que al menos no necesitaría depender de las limitadas reservas de oxígeno de su traje. El bosque que lo rodeaba no se parecía a nada que hubiera encontrado en sus numerosas expediciones. Árboles enormes con luminiscentes hojas de color azul verdoso se alzaban sobre él, mientras extrañas plantas parecidas a helechos con venas bioluminiscentes que palpitaban cubrían el suelo. «Bueno, Riker», murmuró para sí mismo mientras salía de la cápsula. «Realmente te has superado esta vez». El kit de supervivencia contenía suministros esenciales, una multiherramienta, un purificador de agua, raciones de emergencia, una manta térmica compacta y un blaster de pulso reglamentario. No era mucho, pero tendría que ser suficiente. Vex se aseguró la mochila a su armadura y se orientó usando la posición de la estrella del sistema. Si había agua cerca, probablemente estaría en una elevación más baja. Mientras se abría paso a través de la densa vegetación, Vex no podía quitarse la sensación de ser observado. Años de entrenamiento militar habían afinado sus instintos hasta el punto de ser cortantes, y en ese momento, esos instintos le indicaban que no estaba solo. Después de una hora de caminata cuidadosa, descubrió un arroyo estrecho que se abría paso a través del terreno rocoso. El agua parecía clara y, después de probarla con su purificador, confirmó que era segura para beber. Vex se arrodilló junto al arroyo, llenando su cantimplora y salpicándose agua en la cara para limpiar la sangre seca. Fue entonces cuando lo oyó. Un sutil desplazamiento de aire, el leve silbido de algo moviéndose a gran velocidad. Sin pensarlo, sus manos se dispararon, sus dedos cerrándose alrededor de un esbelto proyectil a meros centímetros de su cara. Un rayo de plasma. Alguien acababa de intentar matarlo. Vex examinó el rayo en su mano. Su asta estaba hecha de un material metálico que no pudo identificar, y la punta de energía pulsaba con un brillo antinatural. Entrecerró los ojos mientras escudriñaba la línea de árboles,
finalmente divisando una figura parcialmente oculta detrás de un enorme tronco a unos 25 metros de distancia. «Sé que estás ahí», dijo en voz alta, levantándose lentamente. «No busco problemas. Mi nave se estrelló y solo intento sobrevivir». Durante un largo momento, el silencio se apoderó del aire. Luego, con una gracia fluida, una figura salió de detrás del árbol. Beck sintió que se le cortaba la respiración. El ser ante él era inconfundiblemente femenino, aunque claramente no humano. Su piel era de un impecable azul celeste, casi luminiscente bajo la luz del sol moteada. Un largo cabello azul medianoche caía en cascada por su espalda, enmarcando un rostro de extraordinaria belleza. Sus ojos, grandes y almendrados, eran de un vibrante cobalto que parecía brillar con una luz interior. Era alta, casi igualando su estatura, y vestía una armadura de obsidiana ajustada que acentuaba su figura perfecta con sus curvas sensuales, caderas anchas y elegantes, y una cintura imposiblemente estrecha. Un carcaj de rayos de plasma colgaba de su cadera, y sostenía un lanzador del mismo material metálico que el rayo que él había atrapado. Pero lo que más sorprendió a Vex fue su expresión, una mezcla de conmoción, incredulidad y lo que parecía ser horror. La mujer azul habló en un idioma que no pudo entender, su melódica voz elevándose en lo que sonaba como angustia. Dio un paso atrás, luego otro, negando con la cabeza vehementemente. «No entiendo», dijo Vex, levantando las manos en lo que esperaba fuera un gesto universal de paz. «No quiero hacerte daño a ti ni a tu gente». Los ojos de la mujer se fijaron en el rayo de plasma que aún sostenía en su mano. Lo señaló, luego a él, diciendo algo que sonaba urgente y consternado. Cuando Vex no respondió, repitió el gesto con más énfasis, su angustia claramente en aumento. «¿El rayo?», preguntó Vex, sosteniéndolo. «Mira, me disculpo por interceptarlo, pero tú me lo disparaste». Los hombros de la mujer azul se desplomaron en señal de derrota. Cerró los ojos brevemente, luego se enderezó, su rostro adoptando una máscara de resignación. Con movimientos deliberados, se aseguró el lanzador a la espalda y se acercó a él, deteniéndose a solo unos metros de distancia. De cerca, su belleza era aún más impactante. Sus rasgos eran delicados pero fuertes, con pómulos altos y labios carnosos actualmente apretados en una delgada línea. Extendió la mano, con la palma hacia arriba, solicitando claramente la devolución de su rayo de plasma. Vex dudó, luego colocó el rayo en su mano extendida. «Soy Vex Riquer», dijo, golpeándose el pecho. «Vex». La mujer lo estudió por un momento, luego se tocó su propio pecho. «Nara», dijo, su voz como campanillas de cristal en una suave brisa. Antes de que Vex pudiera responder, ella extendió la mano y le agarró la muñeca. Su tacto era fresco contra su piel, su agarre sorprendentemente fuerte. Con la otra mano, levantó el rayo entre ellos, señalándolo primero a él, luego a sí misma, antes de hacer un gesto que parecía unirlos. Vex no tenía idea de lo que intentaba comunicar, pero tuvo el presentimiento de que era significativo. «Muy significativo», Nara repitió, y luego añadió lo que sonaba como un título o designación. Volvió a gesticular con el rayo, su expresión solemne. «Lo siento», dijo Vex, negando con la cabeza. «No entiendo». Nara suspiró, luego tiró suavemente de su muñeca, indicando claramente que debía seguirla. Después de un momento de vacilación, Vex asintió. Necesitaba aliados en este mundo desconocido. Y a pesar del incidente del rayo de plasma, ella no parecía tener la intención de hacerle daño. Ahora, mientras comenzaban a caminar más adentro del bosque, Vex no pudo evitar preguntarse en qué se había metido exactamente al interceptar ese rayo. Nara guió a Vex a través del denso bosque con una gracia silenciosa, ocasionalmente mirando hacia atrás como para asegurarse de que todavía la seguía. A pesar de su evidente reticencia, se movía con determinación, guiándolo por senderos apenas visibles que serpenteaban entre enormes troncos de árboles y sobre afloramientos rocosos. Después de casi una hora de caminata, el bosque comenzó a clarear, y Vex vislumbró estructuras más adelante. Viviendas construidas dentro y alrededor de los enormes árboles,
conectadas por puentes y plataformas elegantes que se mezclaban a la perfección con el entorno natural. A medida que se acercaban, varias figuras emergieron del asentamiento. Todas eran mujeres, todas con la misma piel azul celeste y cabello azul medianoche que Nara, aunque ninguna igualaba su impactante belleza. Llevaban armaduras similares con diseños variados, y todas portaban armas, lanzadores, lanzas o espadas curvas que brillaban bajo la luz moteada del sol. Las mujeres formaron un círculo holgado a su alrededor, murmurando entre ellas en su melódico idioma. Sus expresiones iban desde la curiosidad hasta la hostilidad manifiesta, y muchas miraban a Vex como si fuera una bestia peligrosa. Nara habló, su voz clara y autoritaria. Señaló a Vex, luego al rayo de plasma que aún sostenía, y finalmente hizo el mismo gesto de unión que le había mostrado junto al arroyo. La reacción fue inmediata. Jadeos y ojos muy abiertos en un torbellino de conversación emocionada. Una mujer mayor se adelantó. Su cabello estaba veteado de un azul plateado, y su rostro mostraba las sutiles líneas de la edad. Aunque seguía siendo sorprendentemente hermosa, llevaba una armadura más elaborada que las demás, con intrincados patrones grabados en el material de obsidiana y una capa de tela brillante sobre sus hombros. «Anciana Savara», dijo Nara, inclinando la cabeza respetuosamente. Al menos eso fue lo que Vex supuso por su tono y postura. La anciana estudió a Vex con penetrantes ojos de cobalto, luego se volvió hacia Nara y habló extensamente, su tono interrogativo. Nara respondió, señalando ocasionalmente a Vex o al rayo, su voz volviéndose cada vez más defensiva. Finalmente, la anciana se acercó directamente a Vex. Extendió la mano, colocando sus dedos fríos en sus sienes, y cerró los ojos en concentración. Una extraña sensación de hormigueo se extendió por su cabeza, no desagradable, pero definitivamente extraña. Cuando se apartó, habló de nuevo, pero esta vez, para asombro de Vex, entendió sus palabras. Soy la anciana Savara de las Azuranas. He establecido un vínculo neural temporal para que podamos comunicarnos. Se desvanecerá con el amanecer de mañana. Vex parpadeó sorprendido. Gracias, logró decir. Soy el capitán Vex Riker de la nave de investigación de la Federación Galáctica, Meridian. La anciana asintió. Nara me dice que interceptaste su rayo de plasma en pleno vuelo. ¿Es eso cierto? Sí, respondió Vex con cautela. Fue instinto. No quise ofender. Un murmullo recorrió a las mujeres reunidas. La anciana Savara levantó una mano pidiendo silencio. No se ha tomado como ofensa, capitán, pero debes entender la importancia de lo que ha ocurrido. Señaló a Nara, que estaba de pie rígidamente a su lado. Nara es una de nuestras cazadoras más hábiles. Que un guerrero intercepte su rayo de plasma no es una hazaña menor. Según nuestras costumbres más sagradas, que se remontan al génesis de nuestra civilización, tal acto forma un vínculo inquebrantable. Vex frunció el ceño. ¿Qué tipo de vínculo? Un vínculo nupcial, respondió la anciana con sencillez. Al interceptar su rayo, has demostrado ser su igual en habilidad y reflejos. Nuestras tradiciones dictan que ahora están obligados a unirse y producir descendencia. Vex la miró fijamente, seguro de haber entendido mal. ¿Un vínculo nupcial? ¿Se refiere a un matrimonio? ¿Ese es su término? Sí. La expresión de la anciana Savara permaneció impasible. La tradición es absoluta. Asegura que nuestro pueblo permanezca fuerte. Que solo los genes más dignos pasen a la siguiente generación. Ahora, Vex entendía el horror de Nara cuando interceptó el rayo. No esperaba que un forastero poseyera tales reflejos. Con el debido respeto, comenzó con cuidado. No soy uno de su pueblo. Seguramente sus tradiciones no se aplican. Las tradiciones se aplican a todos, interrumpió firmemente la anciana Savara. Son sagradas y absolutas. Romperlas traería deshonor a Nara y a su linaje por generaciones. Vex miró a Nara, que miraba fijamente al suelo, su postura rígida por la tensión. Sintió una punzada de simpatía por ella. Claramente, ella deseaba esta situación aún menos que él. ¿Y si me niego? Preguntó, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Los ojos de la anciana se endurecieron.
Entonces estarías declarando a Nara indigna, un grave insulto que solo podría responderse con sangre. Su familia estaría obligada por honor a buscar retribución. Genial. Así que sus opciones eran un matrimonio forzado o una enemistad sangrienta con todo un clan de mujeres guerreras. Simplemente perfecto. Necesito tiempo para pensar, dijo Vex, tratando de mantener la voz firme. Esto es mucho para procesar. La anciana Savara lo estudió por un momento, luego asintió. Se te darán aposentos en nuestro asentamiento. Tienes hasta la salida de la tercera luna para dar tu respuesta. Se volvió hacia una de las mujeres más jóvenes. Elicia, muestra a nuestro huésped la vivienda de visitantes. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Nara finalmente levantó la vista, encontrándose con la mirada de Vex. Sus ojos de cobalto estaban llenos de una mezcla de resignación y desafío. Sin una palabra, se dio la vuelta y se alejó, con la espalda recta y la cabeza en alto. La mujer más joven, Alicia, se acercó a Vex con evidente cautela. Por aquí, forastero, dijo, su voz con la misma calidad melódica que las demás, aunque teñida de recelo. Mientras Vex la seguía a través del asentamiento, no pudo evitar maravillarse con la arquitectura asurana. Las viviendas estaban construidas con un equilibrio perfecto entre función y belleza, incorporando árboles vivos y formaciones rocosas naturales en su diseño. Puentes de lianas tejidas conectaban plataformas a varias alturas, y cristales brillantes proporcionaban una iluminación suave a medida que el día comenzaba a desvanecerse. La vivienda de visitantes era una estructura simple pero cómoda, construida en el hueco de un enorme tronco de árbol. Dentro, encontró una plataforma para dormir cubierta de pieles suaves, una palangana con agua clara y una pequeña mesa con frutas y lo que parecía ser pan. La comida comunal será al salir la luna, le informó Alicia con rigidez. Alguien vendrá a buscarte entonces. Sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y se fue, cerrando la puerta firmemente detrás de ella. Solo al fin, Vex se hundió en la plataforma para dormir y pasó una mano por su oscuro y revuelto cabello. Cómo un simple aterrizaje forzoso se había convertido en este matrimonio forzado con una cazadora alienígena por culpa de una antigua tradición. Pensó en el rostro de Nara, en su evidente consternación cuando interceptó el rayo, en su postura rígida. Ella claramente tampoco quería formar parte de este acuerdo. Quizás había una manera de que pudieran trabajar juntos para encontrar una solución que no terminara con ninguno de los dos muerto o infelizmente atado. Mientras la luz exterior se atenuaba, Vex se quitó su armadura dañada, haciendo una mueca por los moratones que había debajo. Usó el agua de la palangana para limpiarse lo mejor que pudo, luego probó la comida alienígena con cautela. Para su sorpresa, estaba deliciosa. La fruta era dulce y ácida, el pan tenía un sabor a nuez y era satisfactorio. Justo cuando terminaba de comer, un suave golpe sonó en la puerta. Vex se tensó y luego dijo, «Adelante». La puerta se abrió para revelar a la propia Nara, de pie rígidamente en el umbral. Había cambiado su armadura de caza por una túnica fluida de tela azul medianoche que complementaba su color azulado. A pesar de las circunstancias, Vex no pudo evitar notar cómo el vestido acentuaba su figura perfecta. «Es hora de la comida comunal», dijo ella, su voz fría y distante. «Las ancianas desean conocerte formalmente». Vex asintió, poniéndose de pie. «Nara, sobre esta situación, no hay nada que discutir», interrumpió ella, sus ojos de cobalto brillando. «La tradición es absoluta. No me gusta más que a ti, forastero. Pero ninguno de los dos tiene elección en el asunto». «Siempre hay una elección», replicó Vex en voz baja. La expresión de Nara se suavizó ligeramente. «No en esto. Ven, están esperando». Mientras Vex la seguía hacia la creciente oscuridad, no pudo evitar preguntarse si habría algo más en esta tradición de lo que entendía. Y a pesar de todo, se encontró intrigado por la orgullosa y hermosa cazadora que ahora era, según la costumbre alienígena, su prometida. El festín comunal se celebró en un vasto claro en el corazón del asentamiento. Mesas enormes talladas en una sola pieza de madera estaban dispuestas en círculos concéntricos alrededor de una hoguera central donde varios animales grandes se asaban en espetones.
Cristales brillantes suspendidos de las ramas de los árboles bañaban la escena en una suave luz multicolor. Cuando Vex siguió a Nara hacia el claro, las conversaciones se acallaron y todos los ojos se volvieron hacia ellos. Las mujeres azuranas, cientos de ellas, lo miraban con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la hostilidad manifiesta. Vex mantuvo una postura relajada pero alerta. Años de misiones diplomáticas le habían enseñado el valor de parecer confiado sin parecer agresivo. La anciana Savara les hizo señas para que se acercaran al círculo más interior, donde varias azuranas mayores se sentaban en sillas ornamentadamente talladas. Nara guió a Vex a 2 asientos vacíos y le indicó que se sentara a su lado. «El humano se unirá a nosotros en la mesa principal», anunció la anciana Savara con su voz clara y autoritaria. «Ha interceptado el rayo de plasma de Nara, primera cazadora del clan creciente. Y según nuestras tradiciones sagradas, deben unirse en la ceremonia de vínculo al salir la tercera luna». Un murmullo recorrió la reunión, no del todo aprobatorio, notó Vex. Miró a Nara, que estaba sentada rígidamente a su lado, con los ojos fijos en la mesa frente a ella. El festín comenzó con un ritual que consistía en que cada persona tomara un pequeño sorbo de una copa comunal con un líquido azulado y brillante. Cuando le llegó el turno a Vex, dudó solo brevemente antes de beber. El líquido era fresco y ligeramente dulce, con un toque subyacente que le recordó a la menta. A medida que se servía la comida, carnes asadas, frutas extrañas y varios platos que no pudo identificar, Vex se encontró siendo objeto de un intenso escrutinio. La anciana a su izquierda, presentada como Aalia, guardiana de las historias, se inclinó hacia él. «Han pasado muchas generaciones desde que un forastero se sentó en nuestra mesa», dijo, su voz crujiendo con la edad. «Y nunca uno ha interceptado el rayo de plasma de una primera cazadora. Fue instinto», explicó Vex, cortando un trozo de la carne asada. «En mi posición, aprendes a reaccionar rápido o mueres». «¿Y qué posición es esa?», preguntó otra anciana al otro lado de la mesa, con tono escéptico. «Soy jefe de seguridad en una nave de investigación», respondió Vex. «Mi trabajo es proteger a los científicos y a la tripulación de posibles amenazas». «Un guerrero», entonces, Aalia asintió con aprobación. «Eso explica tus reflejos. Quizás la diosa guió el rayo de Nara específicamente hacia ti». A su lado, Nara emitió un pequeño sonido que podría haber sido de desacuerdo, pero no dijo nada. A medida que avanzaba la comida, Vex aprendió más sobre las azuranas. Eran una sociedad matriarcal organizada en clanes basados en el linaje y la habilidad. El clan creciente, al que pertenecía Nara, era uno de los más prestigiosos, conocido por producir las mejores cazadoras y guerreras. «Nuestras tradiciones nos han mantenido fuertes durante milenios», explicó la anciana Savara, sus ojos de cobalto fijos en Vex. «El vínculo de intercepción de plasma asegura que solo los machos más dignos engendren a nuestros hijos». «¿Y dónde están esos machos?», preguntó Vex, habiendo notado que la reunión era exclusivamente femenina. Un breve silencio cayó sobre la mesa. Finalmente, Aalia respondió: «Los machos de nuestra especie son diferentes a ti. Son más pequeños, más gentiles, adecuados para las tareas de crianza y domésticas. Permanecen en los santuarios interiores, cuidando a los jóvenes y atendiendo los deberes del hogar». Vex procesó esta información con cuidado. Entonces, su sociedad está completamente dominada por mujeres. «Es el orden natural», afirmó firmemente la anciana Savara. «Las hembras cazan, protegen y lideran. Los machos cuidan y apoyan. Cada uno cumple su propósito según su naturaleza». Vex miró a Nara, que seguía en silencio a su lado. Se preguntó qué estaría pensando detrás de esa máscara de fría indiferencia. Mientras la comida continuaba, se percató de una conmoción en el borde del claro. Un grupo de guerreras azuranas entró, escoltando a un macho alto y musculoso de su especie, el primero que Vex veía. A diferencia de las descripciones que acababa de escuchar, este macho era casi tan alto como las hembras, con hombros más anchos y una presencia imponente que parecía contradecir la descripción de Aalia. Llevaba una armadura similar a la de las cazadoras, pero más ornamentada,
con símbolos grabados en plata en el pecho. Su cabello azul medianoche estaba recogido en una trenza apretada, y sus ojos de cobalto recorrieron la reunión hasta que se fijaron en Vex con una hostilidad inconfundible. «Kaden», susurró Nara, hablando directamente a Vex por primera vez desde que habían llegado al festín. Líder de guerra del clan del amanecer. El azurano macho caminó con determinación hacia la mesa principal. Las guerreras que lo escoltaban luchaban por mantener el ritmo. Se detuvo ante la anciana Savara y se inclinó profundamente, aunque sus ojos nunca se apartaron de Vex. «Honorable anciana», dijo, su voz más grave que la de las hembras, pero con la misma calidad melódica. «Vine tan pronto como recibí la noticia. Seguramente esta aberración no puede permitirse». La anciana Savara lo miró con frialdad. «Líder de guerra Kaden, tu presencia no fue solicitada en esta reunión. Con respeto, anciana, esto concierne a todos los azuranos», respondió Kaden, enderezándose. «Las tradiciones sagradas hablan de un guerrero digno que intercepta el rayo de plasma de una cazadora. No de una criatura alienígena que tropezó con nuestro mundo por casualidad». Murmullos de acuerdo se extendieron por algunas partes de la reunión. Vex permaneció en silencio, observando cómo se desarrollaba la dinámica. A su lado, Nara se había puesto aún más rígida, si eso era posible. «Las tradiciones no especifican raza u origen», replicó la anciana Savara. «Solo habilidad y valía». El forastero interceptó el rayo de Nara limpiamente. Los ojos de cobalto de Kaden se entrecerraron. «La primera cazadora Nara me fue prometida. Hemos estado negociando la unión durante un ciclo completo de estaciones. Sus habilidades complementan las mías. Nuestra descendencia fortalecería a ambos clanes». «Ah», pensó Vex. «Ahora llegamos al meollo del asunto». «Nada estaba finalizado», dijo firmemente la anciana Savara. «Y el vínculo de intercepción de plasma anula todas las negociaciones. Lo sabes, Kaden». La mandíbula del líder de guerra se tensó. «Entonces invoco el derecho al desafío», declaró, su voz resonando en el claro repentinamente silencioso. «Como es mi derecho cuando un extraño reclama un vínculo con una azurana de alto rango». La anciana Savara suspiró, pareciendo de repente cansada. «Ese es ciertamente tu derecho», reconoció. «¿Aceptas las consecuencias si fallas?» «Las acepto», dijo Kaden sin dudar. La anciana se volvió hacia Vex. «Capitán Riker, el líder de guerra Kaden ha invocado el derecho al desafío. Según nuestras tradiciones, puede disputar tu reclamo al vínculo con Nara a través de un combate ritual». Vex mantuvo su expresión neutral. «¿Y si me niego? El vínculo se anularía», explicó la anciana Savara. «Pero serías declarado indigno y desterrado de nuestro territorio. Dados los depredadores que deambulan por los bosques exteriores, eso probablemente significaría tu muerte». «Perfecto. Otra situación sin salida. ¿Y si acepto y gano? Entonces tu vínculo con Nara se confirmaría más allá de cualquier desafío futuro, y se te concedería un estatus completo dentro de nuestra sociedad». Vex miró a Nara, que miraba fijamente la mesa, su rostro ilegible. «¿Y qué quiere Nara?», preguntó en voz baja. Una oleada de sorpresa recorrió la reunión. Incluso la anciana Savara pareció desconcertada por la pregunta. «Los deseos de la primera cazadora no son relevantes para la tradición», dijo Kaden con desdén. «El vínculo de plasma y el derecho al desafío son sagrados. Todo gira en torno a sus tradiciones sagradas», observó Vex, manteniendo un tono neutral. «Pero las tradiciones deberían servir a la gente, no al revés». Jadeos de indignación surgieron alrededor de la mesa. La expresión de la anciana Savara se endureció. «Hablas de asuntos que no entiendes, forastero. Nuestras tradiciones han preservado nuestra sociedad durante milenios». Vex asintió lentamente. «No quise faltar al respeto», dijo, aunque no era del todo sincero. «Acepto el desafío». Kaden sonrió fríamente. «El desafío tendrá lugar mañana al mediodía», declaró. 3 pruebas de habilidad, fuerza y astucia. Prepárate, alienígena, pues te enfrentas a un guerrero nacido y entrenado en las antiguas artes de los azuranos. Con eso,
Se inclinó de nuevo ante la anciana Savara y salió del claro, su escolta apresurándose tras él. Mientras las conversaciones estallaban a su alrededor, Nara finalmente se volvió hacia Vex. No deberías haber aceptado, dijo en voz baja. Kaden es nuestro guerrero más grande después de mí. Nunca ha perdido un desafío. Siempre hay una primera vez para todo, respondió Vex con una confianza que no sentía del todo. Además, mis opciones eran limitadas. Nara lo estudió, sus ojos de cobalto escrutando su rostro. Eres muy valiente o muy tonto, Vex Riker. Me han llamado ambas cosas, admitió con una leve sonrisa, a menudo en la misma frase. Por primera vez, un atisbo de diversión parpadeó en los perfectos rasgos de Nara. Debería saber que Kaden no luchará limpiamente. Tiene demasiado orgullo como para perder ante un forastero. Me lo imaginaba, dijo Vex, tomando un sorbo de su copa. ¿Algún consejo? Nara dudó, luego se inclinó más cerca, bajando la voz. La primera prueba pondrá a prueba la puntería. Kaden es hábil, pero tiende a precipitar su último disparo. La segunda prueba es de fuerza. Intentará agotarte pronto. Y la tercera, hizo una pausa. La tercera prueba es diferente cada vez. Diseñada por las ancianas para probar la adaptabilidad y la astucia. Vex levantó una ceja. ¿Me estás ayudando? Pensé que no querías este vínculo. No lo quiero, dijo Nara sin rodeos. Pero quiero a Kaden aún menos. Es cruel y solo busca usar mi estatus para elevar el suyo. Antes de que Vex pudiera responder, la anciana Savara se levantó, señalando el final del festín. Mañana presenciaremos el desafío, anunció. Hasta entonces, honremos nuestras tradiciones con la danza del crepúsculo. Mientras la reunión comenzaba a dispersarse, reorganizándose para lo que parecía ser una danza ceremonial, Nara se puso de pie. Debo participar, dijo. Deberías descansar. Mañana te pondrá a prueba de formas que no puedes imaginar. Vex la vio alejarse, su vestido azul medianoche fluyendo a su alrededor como el agua. A pesar de las circunstancias, no pudo evitar admirar su gracia y fuerza. Era una guerrera como él, atrapada en una red de tradición y política que no había creado. Mientras la inquietante música de flautas de hueso e instrumentos de cuerda llenaba el claro, Vex regresó a sus aposentos, su mente acelerada con planes para el desafío que se avecinaba. Había enfrentado peores probabilidades antes y había sobrevivido. Mañana no sería diferente, esperaba. Vex yacía despierto en la plataforma para dormir, mirando el techo curvo de su vivienda en el árbol. A pesar de su agotamiento, el sueño lo eludía. Su mente seguía repasando los eventos del día, el choque, el rayo, la revelación del vínculo y ahora el desafío que le esperaba mañana. Había enfrentado combates antes, tanto en entrenamiento como en situaciones reales. La Federación Galáctica no enviaba oficiales sin preparación al espacio, pero luchar contra un guerrero alienígena en su propio terreno, según reglas que Vex no entendía del todo, era un asunto completamente diferente. Un sonido suave fuera de su puerta lo sacó de sus pensamientos. Vex se tensó, alcanzando el blaster de pulso que había mantenido al alcance de la mano. Años de trabajo en seguridad le habían enseñado a nunca estar completamente desprevenido. ¿Capitán Riker? La voz era apenas un susurro. ¿Puedo entrar? Nara. Vex se relajó ligeramente, pero mantuvo el blaster cerca. Adelante, dijo en voz baja. La puerta se abrió silenciosamente y Nara se deslizó dentro. Había cambiado su atuendo formal por uno más práctico. Pantalones negros ajustados y una túnica sin mangas que dejaba sus brazos al descubierto. Su cabello azul medianoche estaba trenzado apretadamente contra su cuero cabelludo, enfatizando las elegantes líneas de su rostro. Deberías estar durmiendo, dijo, sus ojos de cobalto observando su postura alerta y el arma cerca de su mano. Las pruebas comienzan al mediodía. El sueño no llega fácilmente esta noche, respondió Vex, sentándose. Supongo que tienes el mismo problema. Nara asintió, adentrándose más en la habitación. Llevaba un pequeño bulto envuelto en hojas, que colocó sobre la mesa. Te traje algo que podría ayudar.
Hierbas que promueven un sueño reparador y un pensamiento claro. Y esto. Desenvolvió el bulto para revelar una daga curva con un mango de hueso pulido. Se permite un arma secundaria en las pruebas. Esta está mejor equilibrada para una mano humana que nuestras hojas estándar. Vex la estudió cuidadosamente. ¿Por qué me estás ayudando? La expresión de Nara permaneció reservada, pero algo parpadeó en sus ojos. Incertidumbre, quizás, o un conflicto interno. Te lo dije en el festín, no tengo ningún deseo de estar unida a Kaden. Pero tampoco tienes ningún deseo de estar unida a mí, señaló Vex. No, admitió con franqueza. Pero tú eres diferente. Preguntaste qué quería yo. Nara se acercó a la ventana, mirando las 3 lunas que se alzaban sobre el bosque. Una llena y brillante, una creciente y la tercera, más pequeña que las otras, que apenas comenzaba a aparecer en el horizonte. Ningún macho azurano consideraría jamás relevante esa pregunta. Nuestra sociedad no siempre ha sido como es ahora, dijo en voz baja, casi para sí misma. Las historias hablan de un tiempo en que machos y hembras eran iguales, compañeros en todo. Pero eso cambió después de la gran calamidad, cuando nuestros números fueron diezmados y la supervivencia se volvió primordial. Vex permaneció en silencio, sintiendo que ella necesitaba hablar. Las hembras, siendo naturalmente más fuertes y numerosas, asumieron los roles de cazadoras y protectoras. Los machos, en menor número, se hicieron responsables de criar a los jóvenes y mantener nuestros asentamientos. Nara se volvió para mirarlo. Con las generaciones, esta división se hizo más pronunciada, tanto física como socialmente. Machos como Kaden, que exhiben los rasgos guerreros que usualmente se ven en las hembras, son raros y muy valorados para la cría. Pero no por ti, observó Vex. La boca de Nara se tensó. Kaden cree en la superioridad absoluta de las hembras sobre los machos. Usaría nuestra unión para ganar poder, para presionar por divisiones aún más estrictas entre los sexos. Y no está solo en esas opiniones. ¿Y tú no estás de acuerdo? Creo en la fuerza, dijo Nara con firmeza. Pero la fuerza viene en muchas formas. Mi padre me enseñó eso antes de morir. Vex levantó una ceja. ¿Tu padre? Pensé que los machos no participaban en la crianza de los hijos. Mi situación fue inusual, explicó Nara. Mi madre murió en un accidente de casa cuando yo era joven. Mi padre recibió una dispensa especial para criarme hasta que tuve la edad suficiente para unirme al entrenamiento de cazadoras. Una sombra cruzó su rostro. Él era diferente, reflexivo, cuestionador. Me enseñó a pensar más allá de nuestras tradiciones, a ver su propósito en lugar de simplemente seguirlas a ciegas. Suena como un hombre sabio, dijo Vex en voz baja. Nara asintió, un toque de tristeza en sus ojos. Murió la temporada pasada. Algunos dicen que fue un accidente. Pero tú no lo crees, terminó Vex por ella. Kaden se convirtió en líder de guerra poco después, y de repente estaba muy interesado en formar un vínculo conmigo. Sus ojos de cobalto se endurecieron. El momento fue conveniente. Vex absorbió esta información, las piezas encajando. Así que esto no es solo sobre tradición. Es política. Todo es política, dijo Nara con un dejo de amargura. El vínculo de plasma, el desafío, todo sirve al propósito de alguien. ¿Y a qué propósito sirves tú? Preguntó Vex gentilmente. Ella lo miró bruscamente, como sorprendida por la pregunta. Sirvo a mi clan, como he sido entrenada para hacerlo desde la infancia. Eso no es lo que pregunté, dijo Vex. ¿Qué quieres para ti? Nara lo miró fijamente durante un largo momento, luego se volvió hacia la ventana. Lo que yo quiero no importa, dijo finalmente. Las tradiciones son absolutas. Sigues diciendo eso, observó Vex. Pero no creo que lo creas más que yo. Un tenso silencio cayó entre ellos. Finalmente, Nara volvió a hablar, su voz apenas audible. Lo que quiero es libertad. Cazar, explorar, tomar mis propias decisiones. Lo miró por encima del hombro. Cosas que sospecho que tú entiendes bien, Capitán Riker. Vex asintió lentamente. Sí, las entiendo.
Se levantó de la plataforma para dormir y se paró a su lado junto a la ventana. Así que ambos estamos atrapados por circunstancias fuera de nuestro control. La pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? Nara se giró para mirarlo de frente, estudiándolo con esos penetrantes ojos de cobalto. Mañana, luchas y ganas. Y luego, un paso a la vez, forastero, dijo, con un toque de su frialdad anterior regresando. Primero, sobrevive al desafío. Vex tomó la daga que ella había traído, probando su peso y equilibrio. De hecho, estaba bien hecha, la hoja lo suficientemente afilada como para cortar el aire con apenas un susurro. Gracias por esto, dijo, y por la información. Nara asintió una vez, luego se dirigió hacia la puerta. La primera prueba comienza al sol alto. La anciana Aalia vendrá por ti. Se detuvo con la mano en la puerta. Descansa, Vex Ricker. Necesitarás tu fuerza. Después de que se fue, Vex regresó a la plataforma para dormir, con la daga a su lado. Preparó una pequeña cantidad de las hierbas que Nara había traído, inhalando el aroma calmante que le recordaba a la lavanda y la manzanilla. Mientras bebía el líquido tibio, consideró lo que había aprendido. Esto no era solo sobre un vínculo accidental o una tradición alienígena. Había corrientes más profundas en juego, maquinaciones políticas, luchas de poder y quizás incluso asesinato. Y en el centro de todo estaba Nara, una mujer atrapada entre el deber y el deseo, la tradición y la libertad. Mañana lucharía no solo por su supervivencia, sino también por la de ella. Con ese pensamiento, Vex finalmente se sumió en un sueño profundo y sin sueños. El amanecer llegó claro y brillante, la luz del sol filtrándose a través del dosel para salpicar el suelo del bosque con manchas doradas. Vex se despertó sintiéndose sorprendentemente renovado. El té de hierbas que Nara le había proporcionado había hecho bien su trabajo. Realizó una serie de estiramientos y ejercicios para relajar sus músculos y enfocar su mente, una rutina que le había servido bien a lo largo de años de servicio militar. Como prometió, la anciana Aalia llegó cuando el sol alcanzó su cenit. La anciana Asurana lo observó con ojos curiosos mientras terminaba de asegurarse la daga curva en el cinturón. ¿Dormiste bien?, preguntó, su voz crujiendo como ramas viejas al viento. Lo suficiente, respondió Vex, revisando la carga de su blaster de pulso antes de enfundarlo. Bien. La primera prueba te espera. La anciana lo guió a través del asentamiento hasta un gran claro donde se había reunido una multitud considerable. Se habían erigido plataformas de madera para los espectadores, y un área central estaba marcada con piedras brillantes. En el extremo más alejado había una serie de objetivos a diferentes distancias. Caden ya estaba allí, realizando una elaborada rutina de calentamiento con un lanzador de plasma. Se detuvo cuando Vex entró, sus ojos de cobalto entrecerrándose con desprecio. La anciana Savara estaba en una plataforma elevada, su cabello azul medianoche brillando a la luz del sol. A su lado estaba Nara, vestida con su atuendo formal de cazadora, su rostro una máscara impasible. Hoy presenciamos el desafío de derecho, anunció la anciana. 3 pruebas determinarán el resultado: habilidad, fuerza y astucia. El vencedor reclamará el vínculo con la primera cazadora Nara. Una joven asurana se acercó llevando 2 lanzadores y carcajes de rayos de plasma. Se los presentó a la anciana Savara, quien los examinó cuidadosamente antes de entregar uno a cada concursante. La prueba consiste en 3 rondas, explicó la anciana Aalia, cada una más difícil que la anterior. Caden se acercó primero a la línea de tiro, cargando un rayo con facilidad practicada. El primer objetivo era una tabla circular a unos 50 pasos de distancia. Apuntó brevemente y soltó. El rayo golpeó justo fuera del centro, provocando murmullos de apreciación de la multitud. Vex tomó su posición a continuación. Se había entrenado con varias armas durante su servicio en la Federación Galáctica, incluyendo lanzadores de proyectiles durante cursos de supervivencia. Cargó el rayo, tensó la cuerda hasta su mejilla y se concentró en el objetivo. Exhalando lentamente, soltó. El rayo voló certero, golpeando el objetivo un poco más cerca del centro que el de Caden. El segundo objetivo era más pequeño y estaba más lejos,
parcialmente oculto por lianas colgantes. El rayo de Caden cortó las lianas para golpear el anillo exterior del objetivo. Vex esperó un momento en que las lianas se separaron ligeramente, luego soltó su rayo. Pasó por el hueco y golpeó justo dentro de la marca de Caden. El objetivo final era el más desafiante, un pequeño objeto oscilante suspendido de una rama a casi 100 pasos de distancia, que giraba impredeciblemente con la brisa. Caden se acercó a la línea, su postura rígida de determinación. Tal como Nara había predicho, pareció impacientarse, soltando su disparo una fracción de segundo antes de tiempo. El rayo rozó el borde del objetivo, haciendo que girara violentamente, pero sin golpearlo limpiamente. Vex se acercó a la línea de tiro, estudiando el objetivo que ahora giraba erráticamente. Notó un patrón en su rotación, un breve momento de relativa estabilidad antes de que comenzara otro giro caótico. Apuntando el lanzador, Vex siguió el objetivo, esperando pacientemente ese momento de previsibilidad. El tiempo pareció ralentizarse mientras encontraba su ritmo con el movimiento del objetivo. Ahí, la breve pausa. Vex soltó el rayo. Voló recto y certero, golpeando el objetivo en el centro exacto. La multitud estalló en vítores y gritos de incredulidad. La primera prueba es para Vex Riker, declaró la anciana Savara. El marcador es de una victoria para el forastero, ninguna para el líder de guerra Caden. Después de un breve respiro, comenzó la segunda prueba. El claro se había transformado. Un gran anillo circular estaba marcado con piedras brillantes. En su centro se alzaba un enorme pilar de piedra, de al menos 3 metros de altura y 1 metro de diámetro. La segunda prueba no solo mide la fuerza física, sino la resistencia y la determinación, explicó la anciana Savara. Cada concursante debe mover la piedra de los ancestros desde el centro hasta el anillo exterior. Vex estudió el pilar de piedra con un sentimiento de desánimo. Debía pesar varias toneladas. Moverlo sería casi imposible para un humano. Caden, con su fuerza asurana y su complexión más grande, tendría una ventaja significativa. Comiencen, ordenó la anciana Savara. Caden se acercó inmediatamente a la piedra, apoyando su hombro contra ella y empujando con todas sus fuerzas. El enorme pilar se movió ligeramente, rechinando contra la tierra. Centímetro a centímetro, la piedra comenzó a moverse. Vex rodeó el pilar, estudiándolo desde todos los ángulos. La fuerza directa no funcionaría para él. Necesitaba palanca. La piedra era aproximadamente cilíndrica, pero ligeramente cónica hacia la parte superior, con una superficie más lisa en un lado. Vex se quitó la túnica exterior y la colocó en el suelo cerca de la base de la piedra. Luego comenzó a recoger rocas más pequeñas del borde del claro. Trabajando rápidamente, Vex dispuso las rocas en una línea que iba desde la piedra hasta el borde del anillo, creando una vía rudimentaria. Usando su daga, cortó varias ramas resistentes de los árboles cercanos, despojándolas para crear postes lisos. Caden había llegado a la mitad del camino, su progreso ralentizándose a medida que la fatiga se apoderaba de él. Vex colocó sus postes como rodillos en su improvisada vía. Usando otra rama como palanca, levantó con cuidado el borde del pilar de piedra lo suficiente como para deslizar su túnica doblada debajo, reduciendo la fricción. Con un empujón controlado, guió la enorme piedra sobre el primer rodillo. La multitud jadeó cuando el pilar comenzó a moverse más fácilmente, rodando a lo largo de la vía improvisada de Vex. Rápidamente movió los rodillos traseros hacia el frente a medida que la piedra pasaba sobre ellos, creando un camino continuo. Caden miró incrédulo, su concentración rota. El líder de guerra abandonó su enfoque directo e intentó copiar la técnica de Vex, pero en su prisa y enojo, colocó sus palancas incorrectamente. La piedra que empujaba se inclinó peligrosamente antes de estrellarse de nuevo contra el suelo. Vex mantuvo su progreso constante, conservando su fuerza mientras guiaba el pilar de piedra a lo largo de los rodillos. Los dos concursantes estaban ahora codo a codo, cada uno a pocos metros del borde del anillo. Con un último impulso de fuerza, Vex empujó el pilar de piedra a través del límite brillante una fracción de segundo antes de que Caden lograra la misma hazaña. La segunda prueba es para Vex Riker, declaró la anciana Savara.
El marcador es de 2 victorias para el forastero, ninguna para el líder de guerra Kaden. Kaden se quedó congelado de incredulidad, su pecho subiendo y bajando con el esfuerzo y la rabia. Los murmullos de la multitud habían cambiado de carácter. Lo que había comenzado como escepticismo hacia el humano se estaba transformando en admiración. La anciana Savara levantó las manos una vez más. La prueba final comenzará al atardecer. La prueba de astucia no solo pondrá a prueba sus mentes, sino también sus corazones. Mientras la multitud se dispersaba, Beck se encontró rodeado de jóvenes asuranas, todas hablando con entusiasmo sobre su innovadora solución. Kaden se mantenía apartado, conferenciando intensamente con varios guerreros de su clan, su expresión sombría y sus gestos furiosos. La anciana Aalia apareció al lado de Vex, dispersando suavemente a sus admiradores. «Ven», dijo. «Deberías descansar antes de la prueba final». «¿Qué es exactamente la prueba de astucia?», preguntó Vex mientras caminaban. «Es diferente cada vez, adaptada para probar las cualidades específicas de los concursantes», respondió la anciana asurana. «La prueba final es siempre la más peligrosa. Kaden sabe que no puede permitirse otra derrota. Estará desesperado, y la desesperación hace impredecible incluso al guerrero más disciplinado». Llegaron a su vivienda y Aalia se detuvo en la puerta. «Mantente alerta, Vex Riker. No todos los concursos se ganan en la arena». Con esa críptica advertencia, lo dejó a sus preparativos. El antiguo templo se alzaba del suelo del bosque como un enorme árbol de piedra. Su superficie erosionada estaba cubierta de glifos en espiral que brillaban débilmente en el creciente crepúsculo. Toda la población asurana parecía haberse reunido a su alrededor, sus rostros azules vueltos expectantes hacia las 2 entradas gemelas talladas en lados opuestos de la estructura. La anciana Savara estaba en una plataforma elevada, con Nara a su lado, manteniendo su máscara de impasibilidad. Beck se acercó a su entrada designada, agudamente consciente de los cientos de ojos que seguían cada uno de sus movimientos. Kaden llegó simultáneamente, flanqueado por 2 guerreros de su clan. La prueba final no mide meramente la habilidad o la fuerza, sino la astucia, anunció la anciana. Dentro del laberinto de las sombras yace el corazón de la diosa. El primero en reclamarlo y devolverlo a esta plataforma será declarado vencedor del desafío. 2 jóvenes asuranas se acercaron, cada una llevando un pequeño cristal brillante suspendido de una cadena. Los colocaron alrededor del cuello de los concursantes. «El corazón responderá a estas piedras de resonancia», explicó la anciana Aalia. «Se calentarán a medida que se acerquen a su objetivo». Con eso, sonó un cuerno y Vex entró en la oscura entrada del templo. El pasaje descendía abruptamente, las paredes revestidas de glifos brillantes que proporcionaban la luz justa para navegar. Después de varios minutos, el pasaje se abrió a una vasta cámara subterránea, un complejo laberinto de muros de piedra, algunos llegando al lejano techo, otros apenas a la altura de la cintura. Vex se movió con cautela pero de manera constante, marcando su camino al hacer pequeñas muescas en los muros de piedra. Después de lo que pareció una hora, la piedra de resonancia comenzó a calentarse ligeramente. Giró por un corredor prometedor y se congeló. Ante él yacía el cuerpo de una guerrera asurana, su pecho desgarrado, la carne alrededor de la herida ennegrecida. La guerrera llevaba muerta algún tiempo, pero no mostraba signos de descomposición. Más inquietante era la expresión de absoluto terror congelada en el rostro de la asurana. «Muerte por un acechador de las sombras», supuso Vex, recordando la advertencia de Nara sobre los depredadores que cazaban detectando el calor corporal y el movimiento. Un leve zumbido llegó a sus oídos. Un emisor sónico, aún funcionando. El zumbido cesó abruptamente. Vex se quedó inmóvil, escuchando atentamente. En el repentino silencio, pudo oír un suave y rítmico chasquido, como garras sobre piedra, proveniente de algún lugar más adelante. Asomándose con cuidado por una esquina, lo vio, un acechador de las sombras. La criatura era un depredador de cuerpo bajo con 6 extremidades que terminaban en garras afiladas como cuchillas. Su cuerpo estaba cubierto de placas superpuestas de quitina. Su cabeza no tenía ojos, dominada en cambio por fosas sensoriales que detectaban calor y movimiento.
Lo más perturbador era su boca circular, rodeada de dientes como agujas que giraban continuamente como la broca de un taladro. El acechador de las sombras se detuvo, su cabeza girando en dirección a Vex. Había sentido algo. Vex permaneció perfectamente quieto, controlando su respiración. Un sonido distante distrajo al depredador, y se alejó por otro pasaje. Vex necesitaba enmascarar su firma térmica. Se quitó la túnica exterior y la frotó contra varios de los glifos más brillantes hasta que la tela absorbió su luminiscencia y calor. Luego se la echó sobre los hombros como una capa, esperando que confundiera las habilidades de detección de calor de la criatura. Después de navegar por varios pasajes más, emergió en una cámara más grande con múltiples salidas. La piedra de resonancia estaba ahora casi caliente contra su piel. El corazón tenía que estar cerca. El chasquido de garras provenía de múltiples direcciones. Los acechadores de las sombras convergían en su posición. Vex ajustó su casi agotado blaster de pulso para sobrecargarlo, lo colocó detrás de un trozo de mampostería caído y activó la cuenta regresiva. Luego, manteniéndose agachado, comenzó a dirigirse hacia una estrecha grieta en la pared lejana. El blaster detonó con un chasquido agudo y un destello de energía azul. Los acechadores de las sombras convergieron en el calor y el movimiento, sus llamadas chasqueantes elevándose a un excitado parloteo. Vex se deslizó en la grieta, que se abría a un túnel estrecho. El túnel se ensanchó en una pequeña cámara circular. En su centro, flotando en un haz de luz etérea, había un cristal del tamaño de su puño, el corazón de la diosa. Pulsaba con un resplandor interior, cambiando a través de colores que parecían incluir tonos que nunca antes había visto. Impresionante, dijo una voz desde las sombras. No esperaba que llegaras tan lejos. Kaden salió a la luz, posicionándose entre Vex y el corazón. Los emisores en tu camino fallaron, continuó. Un mal funcionamiento tan desafortunado. Y sin embargo, aquí estás, todavía respirando. ¿De eso se trata realmente esto, Kaden? Preguntó Vex. ¿O se trata de poder? ¿De seguir imponiendo tradiciones que mantienen a tu pueblo dividido? No sabes nada de nuestras costumbres, gruñó Kaden. Nuestras tradiciones nos han mantenido fuertes durante milenios. Como al padre de Nara, sugirió Vex. Aquel al que mataste porque cuestionaba esas tradiciones. Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Kaden, rápidamente reemplazado por una furia fría. Thorin era un necio que llenó la cabeza de Nara con ideas peligrosas. Su muerte fue necesaria. Kaden desenvainó una espada curva y se lanzó hacia adelante con una velocidad aterradora. Vex apenas logró esquivarlo, contraatacando con un golpe que rebotó en la armadura de Kaden. Los dos se rodearon, Kaden presionando su ventaja de alcance, fuerza y reflejos. Un paso en falso en el suelo irregular casi le cuesta la vida a Vex. Mientras tropezaba, la espada de Kaden le cortó el pecho. La sangre empapó su túnica, pero la herida no era fatal. Últimas palabras. ¿Alienígena? Preguntó Kaden, sintiendo la victoria. Solo una observación, respondió Vex con calma. Estás tan concentrado en matarme que has olvidado por qué estamos aquí. Mientras Kaden miraba hacia el corazón, Vex se lanzó hacia el cristal, su mano cerrándose alrededor del justo cuando la espada de Kaden le cortaba la espalda. El dolor explotó a través de su cuerpo, pero se aferró al corazón, que pulsó con una luz cegadora a su contacto. Una oleada de energía recorrió su cuerpo, borrando el dolor. Imposible, jadeó Kaden. El corazón solo responde a los dignos. Quizás la valía no se trata de fuerza física o de adhesión a la tradición, dijo Vex. Quizás se trata de la capacidad de crecer, de cambiar. Kaden cargó con un aullido de furia, pero el cristal pulsó una vez más, y una onda de energía lo arrojó contra la pared de la cámara. El líder de guerra se desplomó en el suelo, aturdido, pero vivo. No voy a matarte, Kaden, dijo Vex. Ese no soy yo. Cuando Vex emergió de la entrada del templo con el corazón brillante, los azuranos reunidos jadearon con asombro colectivo. La anciana Savara se adelantó, su antiguo rostro asombrado. El corazón ha elegido, declaró. El desafío ha concluido.
Bexriker es el vencedor. Bex colocó el corazón en las manos extendidas de la anciana Savara. Las tradiciones han sido honradas, anunció la anciana. El vínculo entre la primera cazadora Nara y Bexriker se confirma más allá de todo desafío. Kaden salió del templo apoyado por 2 guerreros. El alienígena ganó limpiamente, reconoció con amargura. Pero que se sepa esto, el cambio trae el caos, y el caos trae la destrucción. Cuando nuestras costumbres se desmoronen, recuerden este día. Mientras la multitud se dispersaba, Nara guió a Vex hacia la vivienda de los sanadores. Podrías haber muerto ahí dentro, dijo en voz baja. Pero no lo hice, respondió Vex. En parte gracias a tu advertencia. Mientras los sanadores trataban sus heridas, la anciana Aalia entró con noticias urgentes. Capitán Riker, su baliza ha sido respondida. Una nave de su pueblo ha entrado en nuestra atmósfera. El Meridian. ¿Sobrevivieron?, preguntó Vex sorprendido. El mensaje mencionaba una misión de rescate para los supervivientes de la nave de investigación, explicó a Aalia. El rostro de Nara se había quedado quieto. Tu gente ha venido por ti, observó con neutralidad. Puedes volver a tu hogar. Mis obligaciones incluyen las promesas que he hecho aquí, dijo Vex, tomando su mano. No te abandonaré a ti ni a lo que hemos empezado. Tu mundo no es el mío. Tu gente no es la mía, respondió Nara con incertidumbre. Quizás podrían serlo, sugirió Vex. La Federación Galáctica ha establecido relaciones pacíficas con docenas de especies. Intercambio cultural, comercio, defensa mutua, todas son posibilidades. ¿Y nosotros?, preguntó Nara. ¿Qué hay de este vínculo que ninguno de los dos buscó? Vex sonrió. Estoy empezando a pensar que ese rayo de plasma encontró exactamente a quien debía encontrar. No por alguna tradición mística, sino porque a veces el universo tiene un sentido del humor y una sabiduría que no podemos anticipar. Por primera vez, Nara se rió, un sonido como campanillas de cristal que transformó su rostro. Quizás tengas razón, concedió. Aunque sigo manteniendo que fue una atrapada impresionante. El mejor error que he cometido, coincidió Vex, apretando suavemente su mano. Al caer la noche, la tercera luna se alzó sobre el bosque, un pequeño orbe azulado que arrojaba una suave luz a través del dosel. En la vivienda de los sanadores, un hombre humano y una mujer azurana hablaban en voz baja de posibilidades, de puentes entre mundos, de tradiciones honradas pero no esclavizadas por ellas. Después de todo, el rayo de plasma había dado en el blanco. No en la carne, sino en el espacio entre 2 almas, donde la comprensión podía echar raíces y crecer hasta convertirse en algo que ninguno de los dos había imaginado posible.